Se conoce como uno de los profetas mayores en el cristianismo protestante. Sin embargo, hemos dicho que en el judaísmo los libros están ordenados de otra forma y son catalogados de otra forma. En este caso, Ezequiel es considerado un profeta anterior, aunque Ezequiel está de alguna manera experimentando lo que nosotros conocemos como el cautiverio. Bueno, se les llama profetas mayores en el cristianismo protestante porque por la gran cantidad de información o de capítulos que tienen, en este caso Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, son considerados como los mayores, no que sean más importantes, sino que tienen una mayor carga de información. Y les llamamos menores a los menores porque sus capítulos por lo regular son pocos. Sin embargo, en el judaísmo son anteriores y posteriores. ¿A qué? Al cautiverio que se sufrió en el pueblo judío. Bueno, Ezequiel capítulo 1, por favor, versículo 1 y 2, dice de la siguiente manera: Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes. Ezequiel. El nombre de este libro, tanto en el hebreo como en la Septuaginta, que es la versión griega, es el nombre Ezequiel. Lleva el nombre del profeta y su nombre significa Dios me fortalece o fortalecido por Dios. Cabe mencionar que no existe ningún otro personaje en la Biblia que lleve el mismo nombre de este profeta, Ezequiel. Entonces, en ese sentido, entendemos que el documento sí tiene que ver con el cómo Dios fortalece al profeta y cómo Dios fortalece a su pueblo. Eso significa. Con respecto a la fecha del documento Ezequiel, yo les estaba hablando hace 8 y hace 15 días de fechas importantes que el cristiano no debe pasar por alto y que se debe de grabar. En el año 605 antes de Cristo, reitero, año 605 antes de Cristo, hubo una batalla entre dos de los imperios más grandes del mundo antiguo. El imperio de los egipcios, comandado por el rey Necao, y el imperio de los caldeos o de los babilonios, comandado por el rey, que en ese momento era general, Nabucodonosor. En ese año, en un lugar llamado Carquemis, los egipcios y los babilonios se enfrentan en una batalla, en una disputa por el poder y por el territorio de Mesopotamia, y sale victorioso el rey Nabucodonosor, destruyendo a los egipcios, que por mucho tiempo fueron la esperanza y el apoyo de los judíos. Obviamente eso era algo aberrante, porque ¿de dónde sacó Dios a los israelitas? De Egipto. Y poner su esperanza en los egipcios era una especie de idolatría y de traición al Dios de Israel. Y Dios, a través del rey Nabucodonosor, destruye a los egipcios, destruye al rey Necao. En el 605 también muere el padre de Nabucodonosor, y entonces Nabucodonosor deja de ser general y pasa a ser el rey de Babilonia. En ese mismo año, obviamente que la ciudad y el territorio que estaba en disputa también en esa batalla era el territorio de Israel. ¿Estamos de acuerdo? Israel, como un lugar estratégico y geográfico, queda a merced de los babilonios. Antes de que ocurriera esta batalla, hubo un rey famoso, un buen rey conocido como el rey Josías, ¿verdad que lo recuerdan? Porque fue quien encontró la ley de Moisés, los escritos de Moisés, rasgó sus vestiduras e hizo una reforma, ya que se dio cuenta que todos los reyes de Israel, desde la época de los jueces, fue una época en la cual el pueblo hacía lo que bien le parecía
Y gran parte de eso es a razón de que no tenían los escritos de la ley, los cuales estaban perdidos. Entonces el rey Josías hace una reforma, pero el rey Josías muere en una batalla precisamente, y en su lugar queda su hijo Joacás. Sin embargo, Joacás es quitado del trono y el rey de Egipto, antes de perder contra Nabucodonosor, coloca a su hijo Joacim. Y Joacim entonces es el rey que está vivo cuando Nabucodonosor le gana la batalla a los egipcios y al rey Necao. En el 605 Nabucodonosor llega a Jerusalén para ver cómo lo va a recibir el rey Joacim, y el rey Joacim, en un acto de cobardía y de bastante vergüenza, le entrega como tributo algunos tesoros del templo de Jerusalén que a Nabucodonosor le parecieron interesantes, y le da como tributo también a muchas personas del palacio real. Y Nabucodonosor se lleva tanto los tesoros del templo como a esas personas en el 605. Entre esas personas del linaje real de Israel iban 4 jóvenes famosos. ¿Quiénes eran? Daniel y sus amigos, los cuales vamos a encontrar en Daniel capítulo 1. Ellos son básicamente una ofrenda, un tributo al rey de Babilonia para que no los fulmine y que sepa que el rey Joacim y toda Jerusalén están a su merced. Claro que en ese momento no inicia el cautiverio, solamente se vuelve una especie de pueblo tributario a los babilonios, nada más. Es en el año 595, esta es una fecha importante. ¿Cuántos años pasaron? 10. Y en el año 595 inicia oficialmente el cautiverio. ¿Sale, vale? Llega el rey Nabucodonosor porque el rey Joacim se está rebelando, acaba con la vida de este personaje muere, y en su lugar queda su hijo Joaquín. Y Joaquín como que al momento quiso portarse bien con Nabucodonosor, pero obviamente como todo hijo dolido quiso vengarse, y Nabucodonosor en el 595 a.C. saqueó el templo de una manera desvergonzada y se llevó más tesoros a Babilonia, y ahora sí se llevó gente a la mala. O sea, en ese año oficialmente inició el cautiverio. Lo han escuchado, ¿verdad? El cautiverio. En el lugar de Joaquín, obviamente él se rebeló, Nabucodonosor permitió que Jerusalén siguiera reinando con el linaje de David, sin embargo, obviamente bajo el yugo de Babilonia. Y en lugar de Joaquín dejó a uno de sus tíos, conocido como el rey Sedequías. También lo han escuchado, seguramente. Y el rey Sedequías fue leal durante muchos años, pero en el 585, ¿cuántos años después? Otros 10, o sea, está bien fácil la fecha: 605, 595 y 585. Como lo dice el libro de Crónicas, o como lo dicen los reyes de Judá, en el año 585 a.C. se vuelve a rebelar el rey Sedequías, Jerusalén es sitiada por el rey Nabucodonosor, y como dice la frase, Nabucodonosor vino con todo su ejército, los mató de hambre, los mató de sed. ¿Han leído Lamentaciones? Las mujeres más piadosas al judaísmo se comieron a sus hijos, los cocinaron como un asado. Los viejos no eran respetados, las jovencitas fueron violadas, y la hija de Sión, Jerusalén, fue trastornada por completo. Jerusalén fue destruida, se hizo cenizas, se hizo polvo. El templo quedó destruido, fue saqueado y aniquilado, por supuesto, y es ese evento lo que años después provoca la tristeza de un copero. ¿Lo recuerdan? ¿Cómo se llamó? Nehemías. Esa razón de ese evento, obviamente han pasado algunos años, y estamos en una época entonces ahorita con Ezequiel. Noten el verso 1 y 2. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. ¿Todos juntos?
en el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes. O sea que el escrito aproximadamente, sin entrar en muchos detalles porque no tenemos tiempo, el documento de Ezequiel fue escrito aproximadamente entre el 592 antes de Cristo y el 572 antes de Cristo. Recuerden que las fechas en algunos asuntos no son objetivas. Muchas de las fechas históricas son subjetivas. Hay sus excepciones, pero aquí vamos a dar meramente un aproximado. Entonces, Ezequiel, hermanos, aún no ha sufrido la destrucción plena de Jerusalén propiamente. Él empieza a profetizar, obviamente ya son tributarios de Babilonia, pero él les advierte de las cosas terribles que van a acontecer. Claro, antes del trabajo de Ezequiel estuvo el trabajo de un profeta llamado, ¿alguien recuerda? Jeremías, que se cansó y se cansó, pero Ezequiel está ahora previniendo con fuerza lo que va a venir. Bueno, quisiera preguntarles ahora, ¿cuál es la naturaleza literaria de este documento? Y escucho sus opiniones. ¿Ezequiel es un libro poético? ¿Es un libro de testimonio? ¿Es un libro histórico? ¿Es una epístola? ¿Qué es Ezequiel? Escucho sus opiniones, hermanos. Histórico, dice el hermano Carlos. Profético, dice nuestro hermano Israel. ¿Alguien más? ¿Cómo ven? Bueno, la realidad es que tiene aspectos históricos, ¿sí o no? Pero no es histórico propiamente. Tiene aspectos históricos desde el momento que da fechas y hay un registro escrito, hay historia. Pero es profético entre tanto que la profecía consiste en 3 cosas. ¿Sí recuerdan qué es la profecía? Exhortación, consolación y edificación. Y este documento es un exhorto al pueblo, también tiene palabras de consolación. Les daré corazón nuevo, ¿lo han escuchado? Levantaré otra vez el templo, levantaré un valle de huesos secos, y también tiene palabras de edificación. Pero tiene un lenguaje tan simbólico en algunos puntos que este documento también puede ser considerado como apocalíptico, porque sí tiene un simbolismo desde el capítulo 1 y sobre todo en el capítulo 37 que da vestigios de la naturaleza apocalíptica. Para aquellos que se pregunten qué es la naturaleza apocalíptica, es la naturaleza de aquellos libros que expresan los recursos a través de un concepto conocido como el símbolo, representaciones sobrenaturales. Eso es un símbolo. Por ejemplo, agua viva, que es un símbolo de la vida eterna. 666, un símbolo del ser humano. En ese sentido, podríamos decir que Ezequiel es una profecía apocalíptica. No mencionamos propiamente lo histórico porque solo da unas cuantas fechas, es muy escaso, pero es una profecía apocalíptica. ¿Sale, vale? Bien, ¿cuál es el tema de Ezequiel? El tema tiene que ver con 2 aspectos. Lo primero, el tema nos habla principalmente de la caída de Jerusalén. O sea, la caída está a las puertas. Y Jeremías ya se cansó de decirlo, pero el profeta Ezequiel nos profetiza en este escrito que la caída de Jerusalén está muy cerca. Pero hay otro aspecto de lo que tiene que ver con el tema principal. Aparte de la caída de Jerusalén, también se nos habla de la restauración de todo Israel. Cómo Dios no solamente va a restaurar a Jerusalén, sino a toda la nación. Ya hablaremos si por Israel Ezequiel se refería a la nación específicamente o se refería a los redimidos del nuevo pacto. Sin embargo, hay 2 cosas, la caída y la restauración. Ejemplo, se dice que va a ser destruida Jerusalén y que Israel va a ser humillado. Y de repente dice que los va a levantar porque ellos son como huesos secos en un cementerio. ¿Lo han leído? Ahí se mencionan los 2 aspectos. Por una parte les dice que el templo va a ser totalmente asolado
Y por otra parte, del capítulo 40 al capítulo 47 les dice que el templo va a ser reconstruido, incluso da medidas durante muchos capítulos, y les menciona cómo la presencia del Señor regresará a la nación. Entonces el tema tiene o contiene dos matices, la caída y la restauración. Ahora recuerden ustedes, hermanos, cómo tenemos que entender el concepto de juicio de Dios, la ira de Dios, la caída de un pueblo, de una persona, el juicio de Dios sobre un ser humano, en este caso sobre Israel, ya lo hemos explicado. ¿Cómo lo tenemos que entender? ¿Alguien recuerda? Como la ausencia de Dios sobre la vida de un ser humano, y en este caso, la ausencia de Dios sobre Israel, sobre Jerusalén. Esa es la ira de Dios. La ira de Dios no es la acción activa de Dios queriendo destruir a alguien, sino, como dice San Pablo, Dios los entregó. Obviamente que ellos están recibiendo la retribución debida a su extravío, pero como dirá Lamentaciones con respecto a la restauración, por la misericordia del Señor, no hemos sido consumidos. ¿Por qué? Porque son nuevas cada mañana. Dios tiene un corazón, un cardio, que se identifica con la miseria del pecador, del ser humano. Y solo por eso no hemos sido totalmente aniquilados. Él tiene misericordia del que tiene misericordia. Sin embargo, eso no significa que usted tiene que esperar hasta el otro día a la mañana para abrazar la misericordia de Dios, obviamente. Solo es un recurso literario. Bueno, ese es el tema central. Propósito del profeta Ezequiel. Lo voy a leer, ¿sale? ¿Cuál es el propósito de Ezequiel? Por una parte, anunciar el castigo de Dios sobre Israel. Reitero que el castigo de Dios sobre Israel no es Dios destruyéndolos, sino Dios abandonándolos, y no debe sentirse como algo agresivo, porque eso significa que Dios respetó de antemano su propia decisión. La gloria del templo se fue, la presencia de Dios sobre ellos se fue. Y algo importante sobre los hijos de Dios es que precisamente en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo, la presencia de Dios en el Espíritu venía sobre los hijos de Dios, sobre los ungidos especialmente, y cuando Sansón decía no quiero nada con Dios, prefiero a las rameras, prefiero hacer mi propia voluntad, Dios fue muy paciente hasta que un día Dios simplemente respetó la decisión ¿de quién? De Sansón, y perdió sus ojitos. En ese sentido, así debemos entender el asunto del castigo de Dios. Y uso la palabra castigo en el Antiguo Testamento. Hemos dicho que Dios no castiga, sino que disciplina a sus hijos, porque en el Antiguo Testamento van a encontrar que castigo y disciplina son sinónimos en el texto hebreo. Por eso ahí no tenemos ninguna diferencia. Bueno, el propósito es anunciar el castigo de Dios sobre Israel y otras naciones, sobre otras naciones también, y predecir la salvación final para el pueblo de Dios. Repito, anunciar el castigo de Dios sobre Israel y sobre otras naciones y predecir la salvación final para el pueblo de Dios. O sea, el pueblo tiene que entender que en Dios hay esperanza y que Dios los va a redimir y les dará promesas de redención a pesar de que ellos no lo desean en ese momento y a pesar de que ellos no lo merecen. Porque como lo dirá el profeta Ezequiel, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por amor de mi santo nombre, el cual vosotros profanasteis yendo a las otras naciones. O como lo dirá San Pablo, si nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negar su naturaleza. Dios es luz, Dios es espíritu, Dios es amor. Y Él no puede negar su naturaleza, Él es un Dios de misericordia. Bien, vamos a la estructura, hermanos. Esta estructura la tomé de la Biblia Thompson, con tal de que sea sencilla de recordar. Básicamente dividí la estructura en tres partes, o más bien Thompson la divide en tres partes. La primera parte de Ezequiel, y ahorita estaremos viendo algunos pasajes obviamente, solo estamos introduciéndonos en el documento. La primera parte tiene que ver con la preparación y llamado del profeta. La preparación y el llamado del profeta. ¿Qué capítulos abarca? Del 1 al 3.
Ser profeta de Dios, hermanos, no es algo que se haya extinguido. Quienes estuvieron el domingo en la iglesia, espero que hayan entendido que la labor profética sigue viva. Y no nos referimos a predecir el futuro, o cuáles son los terremotos del 2023, o quiénes van a prosperar en este año. Por labor profética nos referimos a la labor de hablar la palabra divina para edificar, exhortar y consolar. Y estos 3 capítulos hablan de cómo Dios preparó al profeta y cómo Dios lo llamó. Aquí hay mujeres y hombres que realizan una labor profética en la iglesia. Las mujeres con las otras mujeres. En el evangelismo, por ejemplo, también las hermanas. Pero aquí hay varones también que Dios ha llamado para una labor profética, para compartir su palabra. Y eso no es nada fácil, porque vamos a encontrar muchos obstáculos, hermanos, en la labor de el profeta. Primero, el mayor obstáculo del profeta es el mismo profeta. Como lo dirá Jeremías, soy niño, o como lo dijo Moisés, Señor, manda por quien debes mandar, porque yo soy un tartamudo. ¿Se acuerdan? Los profetas siempre encuentran un primer obstáculo. ¿Y cuál es? El profeta. Usted se va a encontrar con muchos problemas, desánimos, trabas, traiciones, falsos hermanos, etc. Y Ezequiel nos ofrece una gama de instrucciones para entender cuál debe ser nuestra conciencia sobre esa labor. Por ejemplo, vean el capítulo 2. Me dijo: Hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. Y me dijo: Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Bueno, de antemano vemos que la labor de Ezequiel es difícil. ¿Por qué? Primero por él, obviamente. ¿Quién tendrá las ganas de invertir su vida para hablarle a un pueblo que no quiere escuchar? De hecho, hay personas que dicen: si no escuchan, ¿yo para qué predico? ¿No? O si no quieren, ¿yo para qué lo hago? Bueno, eso no es correcto. Al final de cuentas, predicamos para Dios principalmente. Bueno, pero esta primera sección trata de eso, ¿no? Lo pueden leer con calma en su casa. De seguro que algunos van a llegar y lo primero que van a hacer es: no puedo esperar a leer el profeta Ezequiel. Yo sé que sí. Segunda sección. La segunda sección tiene que ver con la condición apóstata. Todos sabemos aquí lo que significa ser un apóstata, hermanos, ¿sí? Un traidor, ¿se entiende? Un apóstata era un soldado al cual se le encomendaba una posición de vigilancia, de labor militar. No tenía que moverse de ese lugar, pero cuando veía que el ejército enemigo era más grande, regularmente el pensamiento del apóstata era: pues nos van a matar. Entonces abandonaba su lugar, pero lo que lo hace apóstata no es abandonar su lugar, sino que se iba al ejército contrario para volverse su amigo. Ejemplos de un apóstata: Judas, ¿se acuerdan? No solamente dejó al Señor, como el joven rico, sino que se fue al bando contrario, ¿se acuerdan? Al bando de Satanás. Eso es lo que nos hace un apóstata propiamente. Entonces aquí se nos habla de la condición apóstata de Judá y el juicio sobre las naciones vecinas. Es una sección muy grande que abarca del capítulo 4 al capítulo 32. Entonces habla sobre la apostasía de Judá y sobre cómo Dios juzgará no solo a Judá. Recuerden que Judá es el reino del sur en ese momento,
sino que también Dios juzgará a las naciones vecinas. Esa es la segunda sección. Es un poco grande. Y vamos a la tercera sección. La tercera sección del profeta Ezequiel tiene que ver con predicciones y promesas. Reitero, predicciones y promesas. ¿Sobre qué? Bueno, yo aquí sí ya hice una síntesis en incisos. Inciso A. Primero se hace una promesa sobre la remoción de falsos pastores. Aquí por pastores obviamente se refiere a profetas, a personas que no hicieron la labor de proteger y cuidar al pueblo. Busquen por favor el capítulo 33. En el inciso A, esa es la primera promesa, cómo se van a remover a los falsos pastores. Vean el capítulo 34, por favor, especialmente. 34. Bueno, primero quisiera preguntar, ¿qué entendemos por un pastor? Porque este concepto de pastor que aparece en Ezequiel se fue cocinando hasta que llegó a ser el concepto de pastor en el Nuevo Testamento, obviamente. Bueno, primero pensemos, un pastor, literalmente, ¿a qué oficio se refería? Al oficio de cuidar ovejitas. No sé si aquí tenemos un pastor de ovejitas, o alguien fue pastor de ovejitas. Al menos gallinas sí cuidamos, ¿no? Pero creo que no sirve la metáfora. Bueno, el pastor tenía obligaciones importantes que se resumen en una sola palabra. ¿Cuál es? Cuidar. Acuérdense de esa palabra, cuidar. Encontrar buenos pastos. ¿Qué más? ¿Qué hacía David? Protegía de las fieras del campo. Estaba al tanto, estaba protegiendo y cuidando. Guiar también a las ovejitas. En ese sentido, es en el profeta Ezequiel que se promete que los falsos pastores van a ser removidos. ¿Y quién es un falso pastor? Alguien que no cuida la oveja. El pastor no es alguien que propiamente gobierna la iglesia o que tiene el primer puesto o que es el que toma las decisiones de dónde se ponen las sillas, ¿no? Que en este momento quisiéramos hacerlo. Pero la realidad es que un pastor se define como un cuidador de la iglesia. Es la palabra griega episcopos. ¿La han escuchado? Que se traduce como obispo. Episcopos, básicamente en el griego, da la noción de alguien que está en una loma. ¿Alguien conoce una lomita? Una montañita. Que se sube a esa montañita y que desde la montaña cuida al rebaño, porque desde esa posición, no por una posición jerárquica, sino por una posición de cuidado, encuentra los mejores pastos para guiarlos, ve los peligros que se avecinan. Ese es un pastor. ¿Cómo cuidará? ¿Se acuerdan? ¿Cómo cuidará la iglesia de Dios? 34:1. Vino a mí palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Adonai, el Señor: ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? ¿No es lo común? ¿No es lo lógico? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. Y viene una queja grande sobre estos pastores. Vean el versículo 4. ¿No fortalecisteis las débiles? Encontramos ovejas débiles que tenemos que fortalecer, obviamente. Ni curasteis la enferma. No vendasteis la perniquebrada, o sea, la que tenía la pierna quebrada. No volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. El pastorado puede ser muchas cosas menos enseñorearse de las ovejas. 5. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores,
Oíd palabra del Señor. Y aquí viene la promesa de cómo serán removidos por completo de su labor de protectores. Inciso B. En esta sección también se hace una promesa que yo estoy convencido que tiene que ver con lo que dice Juan 10. La promesa de un buen pastor. ¿Les suena conocido? Salmo 23. Pero sobre todo, y más que el Salmo 23, a la luz de la concepción cristiana, Juan capítulo 10. Yo soy el buen pastor. Eso hizo eco en aquellos que escucharon a Ezequiel, ¿se entiende? O que tenían relación con Ezequiel. El asalariado, que leímos ahorita, los que degollan, se comen a la oveja más gorda, pero no cuidan, los asalariados, que se apacientan a ellos mismos, serán removidos. Pero yo, que soy el buen pastor, daré mi vida por las ovejas. Vean ahí mismo, por favor. Ahorita les digo el pasaje. Estoy buscando aquí. 34, ahí mismo, sí. 11, vean cómo dice, hermanos. Porque así ha dicho el Señor: he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. No vamos a argumentar obviamente sobre la divinidad de Cristo, pero muchos pasajes del Antiguo Testamento tienen esa connotación. Dice el 12, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y entonces empieza, hermanos, en esta sección, una promesa de la llegada de un buen pastor. Vean el capítulo 34, verso 23, por favor. Dice así: y levantaré sobre ellas, ¿qué dice? A un pastor, y él las apacentará. ¿Quién será ese pastor? ¿Qué dice? A mi siervo David. Los judíos no entendían obviamente el texto como que David iba a resucitar propiamente. ¿Cuál era el entendimiento? ¿Cuál era la promesa a David? Que alguien del linaje de David vendría. Jesucristo, el hijo de David. Y aquí empieza una profecía hermosa sobre el Mesías como el buen pastor. Inciso C. También se nos habla de la promesa de una nueva naturaleza. ¿Han escuchado esa promesa? Se la saben de memoria, capítulo 36, verso 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, un corazón duro, y les daré un corazón de carne. Y pondré mi Santo Espíritu en vosotros. Noten la promesa, no con, sino en vosotros, para que me obedezcan, guarden mis estatutos y los pongan por obra. La promesa de una nueva naturaleza, una nueva condición. Ahorita lo vamos a explicar. Y por último, el inciso D, la promesa de un nuevo santuario. En el año 585 el santuario fue destruido. Se les promete un nuevo santuario, que obviamente se construye después, comandado por Nehemías y Esdras, ¿sí lo recuerdan? Sin embargo, yo estoy convencido de que esta profecía, que abarca del capítulo 40 hasta el final, tiene que ver también con la noción del templo que fue levantado en el nuevo pacto. ¿Cuál es ese templo? Recuerden a Jesús: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Claro que estamos dando solamente una explicación panorámica, pero yo les animo a que lean Ezequiel. Es de los más importantes con respecto a la cristología y a las promesas del nuevo pacto. Vamos a lo que nos interesa más, hermanos, para ir terminando. Temas teológicos de Ezequiel. ¿Cuáles son algunos de los temas teológicos? Por temas teológicos, quiero explicarle para aquellos que nos visitan por primera vez. Teología es la materia o la reflexión sobre Dios. La teología es la reflexión sobre Dios. Por ejemplo,
Una persona ya puede considerarse teólogo, un teólogo que está iniciando, en el momento en que se pregunta, ¿quién es Dios? ¿Qué quiere Dios de mí? En ese momento ya estás haciendo teología. ¿Por qué? Porque la teología es la reflexión sobre Dios y sobre su voluntad. Pero la teología tiene muchos temas. Por ejemplo, un tema de la teología es la cristología, la reflexión sobre Cristo. La pneumatología, la reflexión sobre el Espíritu Santo. La antropología, la reflexión sobre el hombre desde la perspectiva de Dios. Y así hay muchos temas que estaremos explicando en un momento. Bueno, con respecto a los temas teológicos en el profeta Ezequiel, número 1, propiamente hablando de la teología, de quién es Dios y su voluntad, quiero destacar 3 aspectos en el profeta Ezequiel. Con respecto a Dios, Ezequiel nos habla sobre el juicio de Dios. Y Ezequiel, así como Jeremías, todavía lo hace más Jeremías, define el juicio de Dios como el abandono de Dios, como la retribución debida a nuestro extravío, y que Dios simplemente ha decidido respetar la decisión del pueblo y en consecuencia eso se traduce en plena destrucción. Vamos a poner un ejemplo. ¿En este salón está Dios ahorita o no? Y cuando no lo invocamos y llegan otras personas que no adoran a Dios y entran en este salón y hacen una fiesta, y esa fiesta se desvía por completo a la depravación, ¿Dios está en ese lugar o no? En un sentido no, porque Dios no está siendo invocado, no está siendo considerado como importante, pero en un sentido lo está. ¿En qué sentido? En que si la presencia de Dios no estuviese en ese lugar, el mismo oxígeno que nos sirve para sobrevivir sería tóxico, ¿se entiende? Los materiales, lo que la naturaleza constituye en este lugar para poder respirar, movernos, interactuar, dejaría de ser y caeríamos muertos. Porque como dice San Pablo, ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Entonces el juicio de Dios así lo va a definir también Ezequiel en algunos pasajes en particular. También tenemos la fidelidad de Dios en Ezequiel. Vean el capítulo 36, por favor. Versículo 22. Si alguien le da lectura en voz alta, me gustaría bastante escucharlo, ¿sale? 36, 22. Algún varón valiente, con voz valiente. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones, A donde habéis llegado. El punto es que Dios lo hace por su fidelidad, por amor a su santa palabra, a su santo prestigio. No es que Dios no ame a Israel. Lo que está diciendo es que no es Israel lo que le mueve, ¿se entiende?, a hacer las cosas. No somos nosotros propiamente, por nuestras acciones y por nuestra naturaleza, lo que mueve a Dios a hacer las cosas que nos benefician, sino lo que Dios ha colocado en nosotros, su imagen, el amor a su santo nombre. Y también tenemos aspectos de la soberanía divina con respecto a la teología. ¿Qué es la soberanía? Tenemos que decir que la soberanía de Dios es el control y gobierno absoluto de todas las cosas. Que Dios tiene el control, que Dios gobierna, que Dios sustenta y que Dios hace su voluntad, como lo dijimos en algún momento. En todas las cosas Él hace su voluntad, dejándonos hacer nuestra propia voluntad. A eso se le llama concurrencia divina. La soberanía básicamente la podemos definir como eso, que Dios hace su perfecta y plena voluntad, dejándonos hacer nuestra voluntad. Soberanía de Dios no significa que Dios nos trata como títeres y que nosotros somos juguetes de Dios, no, sino que Dios paradójicamente cumple todos sus decretos
dejando que el hombre sea responsable y haga su propia voluntad. Bueno, eso es lo que vamos a encontrar en Ezequiel. Con respecto a la cristología, la reflexión sobre Cristo, lo que encontramos es a Cristo como el buen pastor. Capítulo 34, ya lo leímos, vamos a darle otra lectura. Versículo 23 al 29. Cristo como el buen pastor aparece en esta porción. Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David. Él las apacentará, y él les será por pastor. Yo el Señor les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo el Señor he hablado. Y estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques, y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvias de bendición serán. El árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra con seguridad, y sabrán que yo soy el Señor, cuando rompa las coyundas de su yugo, y los libre de mano de los que se sirven de ellos. No serán más por despojo de las naciones, ni las fieras de la tierra las devorarán, sino que habitarán con seguridad, y no habrá quien las espante. Bueno, esta porción se va a repetir en otra sección también, básicamente es una réplica, pero con respecto a la cristología diríamos que cuando Jesús dijo, yo soy el buen pastor, los judíos tenían en mente pasajes como Ezequiel capítulo 34. Con respecto a la reflexión sobre el Espíritu Santo, pneumatología. ¿Han escuchado la palabra neuma? Es más común como neuma, aunque se pronuncia neu, no neu, pero se hizo común con neu. Y de ahí viene neumatología, neumático, tiene que ver con el aire. Y es que la Biblia, para describir la naturaleza del Espíritu, usa la misma palabra, aire, viento, soplo, espíritu. La pneumatología es la reflexión sobre el Espíritu Santo, y aquí tenemos una enseñanza hermosa que no debemos olvidar. La presencia permanente del Espíritu Santo en el creyente. ¿Por qué nosotros en el culto no decimos Espíritu Santo, ven? ¿Por qué nunca hacemos eso? ¿Por qué en el culto de adoración los días domingo no levantamos las manos diciendo Espíritu Santo, ven? No digo que no levanten las manos, si quieren lo pueden hacer. Me refiero más bien a la oración. ¿Por qué no hacemos eso, hermanos? Porque se entiende que en nosotros mora el Espíritu Santo y no se va. El antiguo pacto. ¿En qué consistía el antiguo pacto? Recuérdenme. Bueno, pensemos en el pacto que se hizo con Moisés. ¿En qué consiste? ¿Recuerdan de Deuteronomio? Obras. No que se salve el hombre por obras, no. Sino que el antiguo pacto consistía en el que hiciere todas estas cosas, vivirá por ellas. Bendición. Bendito serás en tu casa, bendito en tu entrada, bendito en tu salida, bendito el fruto de tu vientre, y muchas cosas. Pero el que no hiciere estas cosas, el que quebrante tan solo un mandamiento de estos pequeños, decía la ley o el pacto, maldito será, y todo el pueblo dirá, amén. El Espíritu Santo en el contrato del pacto mosaico estaba con, y escuchen bien el lenguaje, estaba con los creyentes y permanecía con los creyentes a razón de su fidelidad al pacto. Reitero, a su fidelidad al pacto. Voy a poner un ejemplo. Sansón. Cuando se le promete a los padres de Sansón, este niño hermoso, que obviamente no creo que haya nacido musculoso ni nada por el estilo, ¿verdad? Porque en la mente de muchos es un niño así con su coletita y fuerte. ¿Qué fueron las cosas que el ángel le dijo a sus padres? El niño tiene que abstenerse ¿de qué? ¿De vino? De sidra. ¿Qué más? ¿No se casará con mujeres extrañas o que no formen parte del pacto? ¿Y qué otra cosa? No tocará cosa inmunda como un muerto,
y dejará crecer su cabello, que era un voto, ¿se acuerdan cómo se llamaba? El voto nazareo. Entonces el Espíritu viene sobre Sansón, ¿se acuerdan? Y Sansón se puso bien fuerte. Como dirían los niños, Sansón era un muchacho así, así y así. Tenía unos brazotes, ¿no? No sabemos eso porque su fuerza no era a razón de sus brazotes, sino a razón de la presencia del Espíritu sobre Sansón. Por gracia el Espíritu vino a él, pero el Espíritu permanecía con él en razón de su fidelidad al pacto. Y entonces, obviamente que los mayormente responsables de Sansón, ¿quiénes eran? Sus papás. Pero el muchacho Sansón, un ungido de Dios, en algún momento dijo, ¿saben qué, papá y mamá? Me gustó una muchachona. ¿Y eso está mal? Pues no, pues qué bueno que le gustó una muchachona, ¿verdad? Es lo natural. Pero ¿qué fue lo malo en Sansón? Que les dijo, pero esa muchacha es una hija de los filisteos. Y como que los papás dijeron, pero es que si no lo dejamos de todas formas lo va a hacer. Pues ya mejor que lo haga, ¿no? Con permiso. Un pensamiento que trae el juicio de Dios, ¿verdad que sí? Digo esto porque no quisiera yo que los papás tengan ese pensamiento de que si se lo prohibimos de todas formas lo va a hacer. Bueno, se casa con esta mujer, se hace la pachanga, creo que ni siquiera fue su mujer, ¿verdad? Porque no pudo estar con ella, porque en la pachanga se pusieron los ánimos fuertes, hubo acertijos, hubo juegos, pero Sansón acabó con la fiesta, ¿no? Bueno, y por ahí en el camino Sansón, ya después de que se casó con una mujer filistea, quebrantó un principio del pacto, se encontró un león, ¿se acuerdan? ¿Y qué hizo con el león? Bueno, primero lo mató y después regresó y en la boca del león o en el hocico del león, ¿qué encontró? Un panal de miel. Primero, qué suerte, ¿no? Que encuentres un panal de miel en el hocico del león que acabas de matar. Pero la otra cosa es que él tomó la miel y se la comió y no estoy seguro, ya leyeron Jueces para que me corrijan, pero creo que también le dio a sus papás. ¿Estoy mal? Sí le dio a sus papás, ¿verdad? Entonces, ¿tocó cosa inmunda? Primero porque estaba muerto el animal, ¿no? Y no solamente lo tocó, sino que se comió la miel del animal muerto. Y pues ustedes saben que Sansón era un muchacho muy enamorado, se acostó con una ramera y terminó enamorado de una filistea llamada Dalila, ¿sí? ¿Sí, verdad? Estoy viendo si ya leyeron Jueces, hermanos. Y si no, vean la película, ya hay varias películas de Sansón. Y entonces a Sansón le terminan cortando su melena. ¿Era la melena la fuente de su poder? ¿No, verdad? ¿Cuál era la fuente de su poder? La presencia del Espíritu con Sansón, a razón de su fidelidad al pacto. Pero él no fue fiel. Y el Espíritu se fue, perdió sus capacidades y Sansón no le hizo caso a la palabra de Dios. Bueno, ese fue Jonás en la canción, pero Sansón tampoco. Y vemos lo mismo con Saúl, ¿o no? Y cuando David peca, el Salmo 51 tiene una porción que dice, no quites de mí. O sea que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento estaba con ellos y existía la probabilidad de que se apartara de ellos, ¿o no? Pues sí. Pero en la nefmatología de Ezequiel hay una promesa, que la presencia del Espíritu será permanente, no con el creyente, sino en. Y por eso debemos cultivar nuestra salvación con mucha reverencia, porque Dios está en nosotros, produciendo el querer como el hacer. Vean el pasaje, por favor, 36, versículo 25. Dice así, esparciré sobre vosotros agua limpia. El agua limpia, obviamente, solamente es una metáfora, porque el agua limpia no limpia el pecado. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. El agua, en el lenguaje profético, en algunos contextos donde aparece el Espíritu Santo, es una metáfora del Espíritu Santo propiamente. Por ejemplo, Jesús dijo, el que tiene sed,
venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto decía en referencia al Espíritu Santo que habrían de recibir los que creyesen en él. Verso 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, ese corazón duro que los caracteriza. Y os daré un corazón de carne, un corazón blando, un corazón dispuesto. Y ven lo que dice, hermanos, el verso 27, todos juntos. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Cuál es la promesa? No es que estará con, sino que el espíritu estará en. Ahora, cuando Jesús estuvo en el aposento alto, a sus discípulos les dijo, les conviene que yo me vaya, ¿se acuerdan? Porque va a venir el Espíritu de verdad, otro consolador, que en este momento mora con vosotros. Escuchen bien el lenguaje, mora con vosotros y estará en vosotros. Eso fue lo que pasó en Pentecostés. O sea, no le decimos al Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, porque no nos lo imaginamos lejos. El Espíritu está en nosotros. Cuando usted y yo oramos, no nos imaginemos a Dios allá en los cielos, muy lejos de nosotros, y como que oramos más fuerte para que le llegue la oración. Más bien usted imagínese a Dios en usted, ¿se entiende? En su corazón. Esa es la promesa que nos da Ezequiel con respecto al Espíritu. Con respecto a la soteriología, que es la reflexión sobre la salvación del hombre, el estudio sobre la redención del ser humano, del pecador, hay una doctrina que se especifica y es la regeneración en el nuevo pacto, que va ligado a lo que ya venimos diciendo. Primero, el Espíritu va a morar en nosotros, ¿verdad que sí? Y eso nos va a dar una nueva naturaleza. Primero quiero dejar algo muy en claro. Regeneración en términos sencillos significa que el Espíritu está en nosotros. Básicamente es eso. Y que a razón de su presencia en nosotros, nuestros afectos han cambiado, hemos sido lavados, nuestra mente ha hecho clic, somos nuevas criaturas, o como dirá Pablo, hemos nacido de nuevo. Eso es. Pero nos dice que tendremos una nueva naturaleza. Eso es regeneración. Sobre todo en el nuevo pacto. Por ejemplo, si usted compara a los siervos de Dios del Antiguo Testamento, a los grandes siervos de Dios del Antiguo Testamento, con los grandes siervos de Dios del Nuevo Testamento, díganme ustedes, ¿quiénes fallaban más groseramente? Y seamos sinceros, ¿los del Nuevo o los del Antiguo? No vemos a Pablo con 1000 mujeres, ¿o sí? Pero a Salomón sí. No vemos a Pedro de ojo alegre, pero a Sansón sí. No vemos a Apolos no queriendo ir a predicar a Atenas, pero a Jonás sí lo vemos no queriendo ir a predicar a Nínive. Y gran parte de esto tiene que ver con la naturaleza que ellos poseían. ¿Eran hombres nacidos de nuevo? Sí, porque Dios mudó el corazón de Saúl, ¿se acuerdan? Tanto que la gente dijo, ¿Saúl también entre los profetas? Pero esta nueva naturaleza, a razón de que el Espíritu está en nosotros, nos permite tener inclinaciones distintas. O sea, tenemos una gran ventaja. Nosotros no podemos decir no podemos, porque tenemos el Espíritu en nosotros. Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Se entiende? Y ven lo que dice el capítulo 36, versículo 27, sobre todo ahí. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, ¿qué dice después? Y haré. ¿Esta obra de quién es? De Dios. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Ahora sí podemos obedecer a Dios de la manera más plena o no? Claro que sí, porque tenemos una nueva naturaleza. Bien, por ahí les di un pasaje, pero se repite. Básicamente lo del 36 lo dice el capítulo 11 también, ¿sale? Eclesiología. Bueno, con respecto a la eclesiología, la reflexión sobre la iglesia,
Yo les decía al principio que hace un gran énfasis en la labor profética. Miren, aquí cuántos hermanos predican la palabra, semana a semana. Su servidor, al menos creo que los hermanos israelitas, no son de Israel, pues se llaman israeles. Uno cada 15, ¿verdad? Y otro cada 8. Frank, cada 8 días está predicando en el penal, gracias a Dios. Algunos otros apoyan, tarde que temprano, en la labor profética, algunas hermanitas con el grupo de mujeres. Y Ezequiel les da principios para ejercer el ministerio eclesiástico en lo referente a la palabra. Veamos un pasaje nada más, para que se animen. Yo sé que ustedes van a llegar a leer Ezequiel con muchas ganas y que tal vez no van a acabar con los 47 capítulos, pero lo van a iniciar. Vean por favor el capítulo 3, verso 16. Dice así: Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Primero, la labor profética es hablar lo que Dios habló, solamente eso. ¿Sale? Sigue diciendo: Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Y a la inversa también. Ahora, hay predicadores o hermanos que comparten la palabra y se cargan de muchas preocupaciones y se frustran cuando las personas no cambian o no escuchan. Pero el éxito de un predicador, de una maestra, de un maestro de la palabra, ¿en qué radica? ¿En qué? ¿En qué consiste el éxito? En transmitir el mensaje fielmente, nada más. ¿Se entiende? Claro, transmitir el mensaje fielmente, por lo general, trae buenos frutos. ¿Estamos de acuerdo? La palabra no viene vacía, la palabra es poderosa, la palabra profética desnuda el corazón del hombre. Me parece que eres profeta. Pero en algunas ocasiones muy especiales, hay gente que no va a cambiar. Y usted no tiene que estresarse con ese tipo de cosas, como que no quieren escuchar, no asisten al culto, a la célula, al penal, lo que sea, porque nuestro éxito radica en la fidelidad del mensaje que estamos transmitiendo, nada más. Así que si debemos preocuparnos por algo en esa labor es compartir fielmente la palabra de Dios. Algunos otros tal vez no tienen una labor eclesiástica, pero todos evangelizamos, ¿o no? En el trabajo, la escuela, el familiar, el amigo, el tío, la tía, el abuelito. Y lo mismo, no se preocupe usted por convencerlo, no se preocupe usted por decirle: acepta a Jesús y repite esta oración conmigo, por favor, solamente te pido eso, o acompáñame a la iglesia. No se estrese tanto usted. Usted estrésese por conocer bien el mensaje de Dios y compartirlo fielmente, solamente eso. Si la persona escucha, qué bueno, vivirá y será salva. Y usted hizo bien su labor. Y si la persona no escucha, ni modo, morirá. El alma que pecare, morirá, lo dice Ezequiel. Pero usted hizo su labor de la manera correcta si le predicó correctamente. Porque somos olor fragante a Dios, tanto en los que se salvan, ¿se saben el pasaje?, como en los que se pierden. Bueno, seguimos, hermanos. Con respecto a la amartología, pues sí se habla de la condición espiritual del hombre. Y así, en unas pocas palabras, Ezequiel describe al pueblo, al ser humano, en este caso a los judíos, los describe como un valle de huesos secos, muertos. Pero adivinen qué es lo que los trae a la vida. La palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios, hermanos, no es cualquier cosa. Es tan importante predicarla fielmente, porque cuando nos paramos ante una persona, estamos probablemente ante una persona esquelética, como un cadáver, ¿se entiende?, sin vida. Y esa persona no va a resucitar o a vivir por las técnicas psicológicas
o la buena música, y por música me refiero a melodía, armonía y ritmo nada más, que puedan mover sus emociones. La persona puede empezar a obtener vida en el momento que se le pone en contacto con la palabra, en contacto con la palabra de Dios. Es como cuando empezamos a frotar dos rocas. ¿Por qué hacen eso las personas? ¿Lo han visto? ¿Por qué? ¿Qué esperan de eso? Una chispa, ¿no? Y cuando predicamos la palabra o ponemos a la gente en contacto con la palabra, es como si estuviesen frotándose dos rocas. Y tarde que temprano se va a dar la chispa de la fe, porque por naturaleza eso va a pasar en muchos de los casos. Capítulo 37, solo leamos una porción. Ya me pasé un poquito del tiempo. La mano del Señor vino sobre mí y me llevó en el espíritu del Señor y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Yo sé que algunos de nosotros, bueno, yo tiempo atrás casi parecía uno de esos, ¿verdad? El hermano Aurelio dice que estaba muy flaco, pero aquí se refiere literalmente a un símbolo, personas muertas espiritualmente. Y dice el texto en el 3, y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor, tú lo sabes. Nosotros no lo sabemos cuando predicamos, no sabemos si la gente va a ser salva o no, solo Dios lo sabe. Y me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra del Señor. Otra cosa, la predicación de la palabra es una paradoja. ¿Por qué? Porque es la palabra viva hablándole ¿a quién? A muertos. Pero curiosamente, esa labor es lo que trae a la vida a los seres humanos que están en pecado. Así ha dicho el Señor, verso 5. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, es decir, yo les daré vida. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy el Señor. Imagínense el hueso seco, el esqueleto, y de repente empiezan a surgir los tendones cuando usted le predica la palabra. Y usted sigue predicando y de repente se le pone la carne. Esa es la figura que se nos da, ¿no? Hay un proceso de iluminación donde aparentemente el muerto está obteniendo vida, pero aún no llega al punto de la resurrección o al punto de pasar de muerte a vida plenamente. Dice el versículo 7, profeticé pues como me fue mandado, fue fiel al mensaje, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. O sea, la predicación hizo algo, pero ¿habían llegado al punto de la vida? Aún no. Y por eso debemos entender que el proceso de iluminación puede tardar poco tiempo o puede tardar muchos meses, pero si Dios va a salvar a esa persona, Dios la va a salvar. Y bueno, la visión termina con que estos son la casa de Israel. Eso con respecto a la martología. Y con respecto a los ángeles, la angelología, se nos habla de la naturaleza simbólica de los espíritus ministradores. Los que van al seminario saben qué son los espíritus ministradores, ¿verdad? ¿Qué son los espíritus ministradores? Espíritus que sirven, lógicamente, pero es a lo que convencionalmente llamamos ángeles. Sin embargo, ángeles no es el término por excelencia que el hebreo usaba. Ángel es más el término que usamos los cristianos, sobre todo en Occidente. El concepto que usa Hebreos es, ¿no son todos qué? Espíritus ministradores. Tampoco son jerarquías como que aquí está el ángel y arriba no sé quién está, el arcángel tal vez, después el querubín, el serafín y no es así. Más bien, ¿qué son todos ellos? Espíritus que sirven. Y las descripciones como ángel hablan de su función de mensajeros, arcángel, un mensajero principal con un mensaje importante como lo fue Gabriel en particular. El concepto de serafín, por ejemplo, llamas de fuego, que es la expresión hebrea, habla de su naturaleza trascendental. Y querubín, a ver si no se les olvida,
significa figura simbólica, ¿se entiende? O sea, que en Ezequiel capítulo 1, cuando se hablan de estos seres con caras de animales y ruedas y muchas cosas raras, estamos ante una figura simbólica, es una descripción simbólica de criaturas trascendentales que sobrepasan nuestra imaginación, aunque somos muy imaginarios, pero hay cosas que ni siquiera podemos entender. Y escatología, hermanos, terminamos con eso. Se nos habla del estado eterno. ¿Qué es el estado eterno, hermanos? La condición eterna en la cual existirá el hombre por los siglos de los siglos. El estado eterno puede ser en condenación o puede ser en una comunión plena con Dios, salvación. Bueno, hay varios pasajes, yo solamente escogí uno, Ezequiel 37, verso 24 al 28, y de seguro que les va a recordar un pasaje. A ver quién se acuerda del pasaje en el Nuevo Testamento, lo voy a leer. Dice: mi siervo David será rey sobre ellos. Ya sabemos quién es este siervo David en la concepción cristiana. ¿Quién es? El Mesías. Y todos ellos tendrán un solo pastor, el buen pastor, y andarán en mis preceptos. Obviamente hay una nueva naturaleza y sobre todo ya glorificación. Y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitaron ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. ¿Esa expresión no les recuerda algo? En el Nuevo Testamento, sigamos leyendo. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. ¿Alguien recuerda algún pasaje? Y vi descender la nueva Jerusalén, ¿se acuerdan? Ataviada como una esposa, ¿se acuerdan? Apocalipsis 21. Y por ahí un ángel le dijo: he aquí el tabernáculo de Dios, ¿con quién? Con los hombres. Bueno, es de Ezequiel que surgen estos conceptos en el capítulo 37 y del capítulo 44 en adelante. Bien, hermanos, retos de interpretación no puse, obviamente, por el tiempo y porque hay muchos, ¿no? ¿A qué se refiere el capítulo 40 con el templo, por ejemplo? Definitivamente Ezequiel es de lo más difícil en el Antiguo Testamento. Yo creo que me cuesta más Ezequiel incluso que el mismo profeta Daniel. En ese sentido, con ese asunto del templo, podríamos decir, en primera instancia, sí se refiere al templo que construyó Esdras y Nehemías, obviamente, pero tiene vestigios de la eternidad también. Así que es un reto de interpretación, creo que de los más importantes. Y fuera de ello, hermanos, preguntaría, ¿alguien tiene un comentario, una pregunta? ¿No? Bien, pues espero que la palabra de Dios de alguna manera les anime a leer más algunos de los libros que tenemos en la Biblia. Y bueno, le damos la bienvenida a aquellos que no estuvieron en la bienvenida, nuestros hermanos del seminario por aquí, ¿verdad? Qué bueno que nos acompañan. Tenemos una invitada también. ¿Cómo se llama, perdón? Bienvenida, hermana. Qué gusto que esté por aquí. ¿Nos visita de alguna iglesia en particular? ¿Nos visita de alguna iglesia en particular? Sí, voy hasta Coatepec. Ok. Pero vivimos aquí cerca. Ok, son... Que tiene 17 en su casa. Mucho gusto. Bienvenida, hermana, que Dios le bendiga. Y bueno, sí, nuestra hermana Mónica, creo que ya la habíamos presentado, ¿verdad? Bienvenida, hermana. Por ahí tenemos también a nuestra hermana Georgina, ¿verdad, hermana? Yo ya la conocía, y la hermana Guisa, muy rico, por eso no se nos puede olvidar. Mamá de nuestro hermano Frank, obviamente. Esperemos que nos acompañen en las próximas sesiones. El día domingo tenemos, bueno, quienes puedan, obviamente. El día domingo tenemos culto. ¿A qué horas, hermanos? A las 11 el estudio y a las 12 el culto general. Vamos a hacer una oración, si me permite, José, ya para terminar, ¿sí? Y estaremos despedidos. Padre, te damos gracias por tu hermosa palabra. Cuida a tus siervos, a tus siervas. Cuida de esta iglesia y de las personas que han escuchado tu voz. Bendice las ofrendas también, Señor, y todo lo que hemos hecho en este servicio, en Cristo nuestro Señor. Amén.